Hola, hola a todos. En este video vamos a hablar de la herida quirúrgica y de su clasificación. Así que empecemos recordando que la clasificación de las heridas operatorias en general es en herida limpia, limpia contaminada, la herida contaminada y la herida sucia o infectada. ¿Ya? Hay que saber cuáles son las características de cada una y después vamos a ver la importancia de esto. ¿Ya? La limpia habitualmente no abre las mucosas, ¿ya? Sí puede abrir un vaso sanguíneo, puede abrir piel obviamente, pero ninguna mucosa. Lo importante es eso, ¿ya? En segundo lugar está la herida limpia contaminada, que por el contrario abre las mucosas, en particular las del sistema genitourinario, ejemplo la mucosa vaginal, la uretra, etc. La mucosa gastrointestinal, ejemplo el tubo digestivo, la vía biliar, etc. Y la mucosa respiratoria, ejemplo los bronquios, ¿cierto? Los pulmones mismos, etc. ¿Ya? Aparte de eso está la herida contaminada, que es la que se contaminó ya sea porque está cortando un tejido inflamado, ejemplo hay alguna infección o alguna otra cosa con el tejido no infectado en esa zona, pero sí con algún grado de inflamación, o bien porque durante la cirugía se pierde la técnica aséptica, ejemplo se rompe el guante, se cae la mascarilla, llega una mosca y se para en la cirugía, ¿cierto? Y finalmente está la herida sucia o infectada, que es la que está en contacto con heces, con deposiciones, ¿cierto? O con pus, ejemplo una cirugía grave de alguna perforación de víscera hueca o alguna cosa así, o bien la que evoluciona luego a una infección clínica, ejemplo a una celulitis clínica o a una erisipela clínica. En ese caso uno sabe que está infectado por el mismo diagnóstico clínico, ¿ya? Con la diferencia que eso suele aparecer después, ¿ya? En cambio el que esté en contacto con las heces o con la pus, eso es algo que uno ve durante la cirugía misma, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la importancia de la clasificación esta? Es ver si es que debe recibir antibióticos o no y cuándo, ¿ya? Si es que es una herida limpia, no requiere antibióticos en ningún momento, ¿ya? Así que de ahí vamos a ver algunos ejemplos y ver si es que hay que dejarle antibióticos a distintos tipos de cirugía. En el caso de la limpia contaminada va a quedar con una profilaxis antibiótica, ¿ya? En el caso de la contaminada igual, ¿ya? Es con una profilaxis antibiótica. En cambio, en el caso de la sucia o infectada no es con profilaxis, sino que hay que dejarle un tratamiento antibiótico completo, ¿ya? Y la diferencia entre la profilaxis y el tratamiento, por si acaso, es que en la primera va a recibir el antibiótico solamente durante la cirugía, o sea, lo importante es que al momento de hacer la incisión esté con antibióticos en la sangre, así que habitualmente se le administra una dosis de antibiótico algunos minutos antes de la cirugía, ¿ya? Y después nada más, o sea, desde el momento en que se sutura ya no recibe más antibiótico. En cambio, el tratamiento antibiótico habitualmente es por mínimo 7 días, habitualmente 7 a 10 días, dependiendo del tipo de infección, etc. ¿Ya? Ahora, ¿qué antibiótico le vamos a dejar a las distintas cirugías que vamos a ver ahora? ¿Ya? En el caso de una apendicectomía, sepa que por regla general se considera que es una herida limpia contaminada, así que va a recibir antibióticos solamente durante la cirugía, habitualmente con ceftriaxona más el metronidazol, ¿ya? Ahora, algo importante es que la apendicectomía es algo bien variable, porque si es que viene con una peritonitis apendicular, en ese caso va a ser distinto en el sentido en que va a ser una herida infectada y va a haber que dejarle antibióticos por varios días. Pero si es una apendicectomía en la cual no se está seccionando la zona que está infectada, sino que un poquito más arriba, en ese caso es simplemente limpia contaminada y no queda con antibióticos después, ¿ya? En el caso de una mastectomía, acá no se abre ninguna mucosa, así que sería una herida limpia, así que no recibe ningún antibiótico, ¿ya? En el caso de una endarterectomía, ejemplo una endarterectomía carotidia que diga, o bien de la subclavia o de donde sea, tampoco abre ninguna mucosa, así que es una herida limpia y no requiere ningún antibiótico tampoco, ¿ya? En el caso de una cirugía cardíaca, por ejemplo, tampoco se está abriendo ninguna mucosa, así que tampoco reciben antibiótico, aunque en la práctica se les dé, pero que quede bien claro, la indicación es no dejarle ningún antibiótico porque no abre mucosa y por lo tanto es limpia y por lo tanto no tiene riesgo de infección, ¿ya?
En el caso de una cesárea, se está abriendo el endometrio, así que se abre una mucosa genitourinaria, o sea, es una herida limpia contaminada y por lo tanto hay que dejarle antibióticos durante la cirugía, habitualmente antibióticos de amplio espectro, que son los que se usan para cubrir toda la flora genital, la flora vaginal, ¿ya? En el caso del drenaje de un absceso, ahí va a quedar en contacto con la pus del absceso mismo, así que es una herida sucia o infectada, ¿cierto? Así que en este caso sí o sí hay que dejarle antibióticos no solamente ahora, sino que por 7 días más, o sea, hay que dejarle un tratamiento antibiótico completo, ¿ya? En el caso de la colecistectomía, por regla general se está cortando la vía biliar, así que es una herida de tipo limpia contaminada, ¿cierto? Así que va a recibir antibióticos durante la cirugía y no después, ¿ya? De hecho, una cosa que hay que saber, ejemplo, el tratamiento de una colecistitis aguda es la colecistectomía, no los antibióticos, en el sentido que el tratamiento más importante va a ser solamente la cirugía y los antibióticos sí los va a recibir durante la cirugía como una forma de evitar que se infecte la herida, pero no como el tratamiento de la colecistitis en sí, que es la pura cirugía, ¿ya? En el caso de una prostatectomía radical, por ejemplo, ahí se está cortando la uretra, así que se está cortando la mucosa genitourinaria, así que es una herida limpia contaminada que sí va a recibir antibióticos. Y finalmente, que esta es la más difícil de todas por si acaso, la hernioplastía, ¿ya? Esto es una herida limpia, en el sentido en que lo que se abre es una serosa, se abre el peritoneo, pero yo no abro ninguna mucosa, en el sentido en que las vísceras, el tubo digestivo, el intestino, va a quedar indemne. Así que como es una herida limpia, no requiere antibióticos, ¿ya? De hecho, uno va a ver que en la práctica le dejan antibióticos por el miedo a que se vaya a infectar. Sin embargo, las hemioplastías no se infectan nunca, ¿ya? De hecho, aunque yo le ponga una malla, la indicación es no dejarle ningún antibiótico porque es una herida limpia y por lo tanto no requiere antibiótico porque no hay riesgo. Y el riesgo del antibiótico es más alto en el sentido en que me puede hacer un choque anafiláctico, un Steven Johnson, una diarrea por Clostridium difficile por estar dándole antibiótico y no tiene ningún beneficio más allá de calmarle la ansiedad al cirujano, por si acaso, ¿ya? Ahora, como un tema aparte, vamos a ver la infección de la herida operatoria en general de manera muy breve. Acuérdense que lo fundamental es su prevención, que eso se hace con los antibióticos como vimos ahora, que se dan de manera profiláctica en la herida limpia y en la herida limpia contaminada, ¿ya? Aparte de eso, que esto sí es lo más importante, es una técnica aséptica durante la cirugía, o sea, que use guantes, que haya un campo estéril, que el instrumental esté estéril con la mascarilla, etcétera. Y finalmente el dar de alta al paciente lo antes posible, ¿ya? En el sentido en que cada día que el paciente vaya a pasar en el hospital, por un lado tiene más riesgo de otras infecciones intrahospitalarias, ejemplo una ITU o una neumonía intrahospitalaria, y en segundo lugar tiene riesgo de que la infección de la herida o de lo que sea por los bichos del hospital, que habitualmente son bichos más resistentes a los antibióticos como la pseudomonas, una Klebsiella blé, por ejemplo, etcétera, o sea, por algún bicho más caro y más difícil de tratar, ¿ya? Ahora, el diagnóstico es con la pura clínica, ¿cierto? Una herida que se ve eritematosa, con pus, etcétera, y el tratamiento de la infección de la herida operatoria, que quede bien claro, es simplemente antibiótico. No hay por qué abrirla, no hay por qué reoperarla, sino que hay que darle antibióticos, a diferencia de la dehiscencia de la anastomosis, que esa sí había que hacerle una cirugía sí o sí, en este caso solamente los antibióticos, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿qué antibiótico? Eso va a depender si es que abre una mucosa o no, ¿ya? Si es que abre mucosa, lo importante va a ser cubrir las bacterias de esa mucosa. Ejemplo, una herida que se infecta de origen gastrointestinal, hay que dejarle ceftriaxona más metronidazol, la ceftriaxona para los gram negativos, el metronidazol para los anaerobios. En el caso de que sea una herida de una cirugía pulmonar, por ejemplo, en que se infecta con neumococo, con esas cosas, hay que dejarle ceftriaxona seguramente. En el caso de que sea una cesárea, por ejemplo, va a haber que dejarle cobertura de amplio espectro para que se cubran los bichos de la mucosa vaginal en general, ¿ya? O sea, lo importante es el cubrir las bacterias de esa mucosa, así que hay que tener alguna idea de qué bacteria vive en cada una de las mucosas, ¿ya? Si no abre ninguna mucosa,
Lo importante es cubrir el Staphylococcus aureus y el Streptopiógenes, o sea, es el cubrir las bacterias gram positivas, en el sentido en que cuando hay una infección, ya sea de la piel o de una herida que no ha estado en contacto con ninguna mucosa, habitualmente se sobreinfecta justamente con esos bichos. Así que va a haber que dejarle una cefalosporina como la cefazolina o bien la cloxacilina. Y bueno, esa fue la clase de ahora, nos vemos en el próximo video.